Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase. Continuamos con las exposiciones del grupo y corresponde al objetivo número 4. Entonces puedes dar inicio a la exposición. Señor Duque, adelante. Ya. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. No sé si se activa el micrófono o no. Sí se escucha. Sí, ok. Sí, está bien. Bueno, profe, compañeros, nosotros tenemos el objetivo número 4, que es la consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización. A continuación, mi compañero Brian Kimbita. Sí. Buenas noches, profe, con todos igual. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre el surgimiento de un modelo económico, social y solidario. Se dice que la visión para crear este modelo económico, social y solidario nace a partir de los efectos que genera en el país. Un modelo económico que privilegió la generación de las riquezas a través de la explotación del ser humano. Es decir, que muchas empresas lograron conseguir utilidad, generar ingresos mediante la explotación de los seres humanos, o sea, de las personas más vulnerables. Entonces también dice que la Constitución marcó del 2008 marcó un nuevo modelo de economía, definió al sistema económico como social y solidario, reconoció al ser humano como un sujeto y fin, y propuso. Alguien tiene activado el micrófono. Está que le apague. Disculpe, profesor. Sí, apáguele por ahí para que no interrumpa. Ya. También les voy a hablar sobre mediante el modelo económico que se pretende. Entonces, mediante este modelo económico se pretende generar oportunidades laborales en los ciudadanos, reducir las brechas sociales y económicas, vincular al sector público, privado y el sector comunitario para que se trabaje en conjunto y sean beneficiadas todas las partes, y eliminar la precariedad del trabajo. Gracias. Pero están muertos. Se les metió bajo la piel. Señor Jefferson, tiene activado creo que el teléfono, el micrófono. Como una manta de hielo. Ya. En cuanto a la política fiscal, vamos a ver que la Constitución establece que las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se van a conducir de forma sostenible, responsable y transparente. Esto lo dice en el artículo 286. Además, esto determina que la política tributaria debe promover la redistribución e impulsar el empleo, la producción de bienes, servicios y conductas ecológicas. Vemos que la Carta Magna determina que la política monetaria y financiera debe suministrar los medios pagos necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. Esto quiere decir que va a garantizar la soberanía alimentaria y energética e impulsar el desarrollo de economía a escala de comercio justo, así como debe evitar las prácticas monopólicas o oligopólicas. Cuando hablamos que la Constitución señala que se debe dinamizar los mercados internos e impulsar la inserción estratégica del país, economía mundial y fortalecer la producción nacional, según el artículo 304, estamos viendo que decreta que el Estado promoverá las exportaciones ambientales responsables y va a propiciar las importaciones necesarias. Se van a desincentivar aquellas que afecten negativamente a la producción nacional y a la población. También tenemos entre algunas políticas económicas integrales que la adecuación de la política económica ha sido fundamentalmente para avanzar en la ejecución del propósito. Bueno, esto vamos a ver que en las finanzas públicas, según el 2010, en el Código Monetario y Financiero 2014, el resto de cuerpos legales emitidos durante este periodo defienden la redistribución y reducción de desigualdades como el fin principal del sistema económico sustentable. Al hablar históricamente que el Ecuador ha demostrado una alta vulnerabilidad de shock internos y externos como la fragilidad del dólar, la evaluación de la moneda en países socios comerciales, vamos a ver que cuando hablamos en las variaciones del precio del petróleo, como estamos viendo ahora mismo, las catástrofes naturales, entre otros,
el Ecuador acogió al dólar como moneda oficial en el 2000, perdón, en enero, después del frío bancario, ¿no es cierto? Entonces, la política económica no cuenta con todos los instrumentos, especialmente los monetarios, para inducir en los macroeconómicos. Vemos que entre el 2007 y 2016 el país presentó importantes avances tanto económicos como sociales. Este crecimiento económico se tradujo en mejoras para la población, en que se vieron reflejadas en reducción de la pobreza y la desigualdad, pero los últimos años ha existido una marcada desaceleración económica debido a la vulnerabilidad de las fluctuaciones de los precios del petróleo. A continuación, continúa mi compañero John. Profe, no puedo prender la cámara porque estoy por el celular. No sé si se me escucha, pero bien. Sí, te Ya, escucho. profe. ¿Quién Me han está tocado hablando? las políticas. John Lechón. Ya listo. Ya, profe. Políticas económicas e integrales. Están garantizadas la sostenibilidad a largo plazo, al fortalecimiento del sistema económico y social. En el sector real, la diversificación del aparato productivo y generación de empleo. El fomento de la producción de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo de calidad y potencia la economía popular y solidaria. Evita salarios efectuados mínimos para mantener la capacidad de consumo de hogares, evitando el incremento de la pobreza. En el sector real lo que nosotros vemos es cómo la economía ha producido sacarse íntimamente de la pobreza, porque tenemos salarios reducidos a lo que no era lo que era, no se pagaba bien, a lo que ahora sí ya está sobre la ley. ¿Quién va a exponer ahora? Bueno, profe, creo que se pasaron las diapositivas, pero me toca a mí. Yo acotando con lo que dijo mi compañero, aquí estamos haciendo como una comparación del pasado con el presente. Se habla del momento que se adoptó la dolarización, empezó la evolución del sector externo en un factor determinado, se busca establecer políticas económicas que permitan tener un balance de pagos, una balanza de pagos. La economía popular y solidaria debe ser revalorizada de manera integral. 5,9 millones de personas participan en ella como muestra de su relevancia. El 4% de los clientes permanecen al sistema financiero popular solidario. Pásale, por favor. De ahí nos dice que en los últimos 10 años se han mejorado las condiciones de competitividad sistemática al consumir una infraestructura. También nos dice que se suma un abasto de energía eléctrica que proviene en su mayor parte de energía renovable y que abarata los costos de producción. Y por último nos dice que esta infraestructura es una base para el cambio de la matriz productiva en su formación hacia una economía de servicios y conocimientos. Siguiente. Profe, me toca a mí, pero no sé por qué no sirve la cámara. Sí, pues funciona. ¿Quién está hablando? Joana Poma. Joana Poma. ¿Que no está conectada? No, sí estoy, sino que la cámara no sé por qué no se enciende. Ah, ya. Sí. Bueno. Bueno, les voy a hablar sobre las políticas. La primera nos dice que se debe garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero. Esto se debe realizar a través de una gestión eficiente de liquidez y que contribuya a la sostenibilidad y al desarrollo del país. Ya. La segunda nos dice que canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo. Esto es promoviendo fuentes alternativas y inversiones a largo plazo entre la banca pública y el sector financiero privado. El tercero nos dice que debemos profundizar
el equilibrio, la progresividad, la calidad y la oportunidad del gasto público, optimizando la asignación de recursos. También nos dice que incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de empleo y transferencia tecnológica. Fortalecer el sistema de dolarización, promoviendo mayor ingreso neto de divisas, promoviendo el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional, incrementando la recaudación, fortaleciendo la eficiencia y profundizando la progresividad del sistema tributario. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación pública. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación pública. Aunque está repetido. A ver, fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante la reducción de trámites. Y por último, promover la competencia en los mercados a través de una regulación y control eficiente de prácticas monopólicas. Pásale, por favor, Iván. Ya. En las metas tenemos que, dice que hay que mantener el ratio de la especie monetaria en relación al PIB, alrededor de 15.64% al 2021. Aumentar el ratio del monto total de operaciones activas en el segmento de vivienda de interés público. Esto es del 12.1% al 15.2%. Aumentar el ratio del monto total de operaciones activas en los segmentos de vivienda. Esto es del 12.6% al 20%. Sí. Luego nos dice que debemos incrementar el número de operaciones nuevas del segmento de microcrédito del 10.34% al 11.44% del sistema financiero. Y después nos dice que disminuir el déficit del sector público no financiero al menos 0.41%. Incrementar el saldo de la balanza comercial en relación al PIB del 1.26% al 1.65%. Luego nos dice que hay que incrementar la participación de la economía popular y solidaria con referencia al monto de la contratación pública y también aumentar el porcentaje de compras totales y o similares a los actores de la economía popular y aumentar la recaudación de tributos directos en relación a la totalidad de la recaudación de tributos y mantener el ratio de recaudación neta sobre el Producto Interno Bruto al 2021. Gracias. Ahí terminó. Sí, profe. Era Ya. corto de 10 minutos. Listo. A ver, yo tengo algunas inquietudes antes de proseguir. Miren, lo que ustedes han presentado como un bonito interés del Plan Nacional, cuando dicen consolidar el modelo económico, la dolarización, eso tiene que ver con la cuestión energética, el petróleo, etcétera. Yo le agregaría también que en realidad con el coronavirus, es decir, la pandemia mundial, todo se fue a pique. Es decir, no sirve para nada en este momento. Ustedes ven el tema del petróleo. Está por debajo del dólar. A eso hay que sumarle un país que fue descuidado totalmente y que no, el sistema de salud, el sistema de educación, todo el sistema en general del país echado a pique. Es decir, eso que hablaban antes, que el modelo, por ejemplo, de Guayaquil, era el modelo que hay que seguir, ahí está. Es decir, se muestra con claridad lo que no sirve. O sea,
se evidencia el modelo, es decir, el modelo que tenemos a nivel global también, es decir, el modelo no funciona. Es decir, 5 siglos de modelo, ahí está. Entonces, miren, como digo, se ha puesto en jaque todo. Entonces, eso quiere decir que tenemos que repensar totalmente toda la sociedad, los sistemas en el cual estamos viviendo nosotros. A eso yo sumaría también que cuando ustedes hablan de la economía popular y solidaria, miren, el 70% es un dato estadístico de la economía ecuatoriana está sustentada en este tipo de economía. ¿Qué pasa con el otro 30%? Bueno, ahí hay que ubicar que está dentro de la empresa privada o también la del Estado, pero el 70% de la economía ecuatoriana es la que sustenta este país y es la menos apoyada por el Estado. Si el Estado no le interesa porque eso afecta, por supuesto, a los intereses privados. Entonces, miren, les planteo esto porque entonces habría que repensar totalmente, cambiar nuestro chip mental. Y esa es mi pregunta también, es decir, ante la exposición que ustedes han hecho de este objetivo, es decir, ¿qué hay que hacer? Es decir, ¿por dónde tendríamos que ir nosotros? ¿Cuál sería el camino que hay que seguir? Porque el modelo está acabado, es decir, no sirve, no funciona. Y estoy hablando del modelo capitalista, básicamente, porque esa es la crítica que varios profesores y varios intelectuales a nivel mundial venimos haciendo a eso y planteando nuevas alternativas. De hecho, el caso ecuatoriano de haber incorporado en la constitución del país en el año 2008 ese nuevo modelo, que es el modelo del summa causa, orientado hacia la estrategia endógena, pues es bien interesantísima. Y la economía popular y solidaria está dentro de ese modelo también, que es el que no se apoya además, es decir, al pequeño productor, ¿ves? Entonces, bueno, mi pregunta es esta, ¿cómo hacer para desarrollar, por ejemplo, la matriz productiva que ya se había planteado también? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿O hay que seguir la misma línea que ya está trazada ahí? Pero sería de necios, o sea, la necedad de no inteligencia, seguir con el modelo que está sucumbido. Es decir, ya está probado que no sirve, o sea, no funciona, no es el camino. Entonces, ¿qué dicen ustedes? O sea, A ver, ¿qué? yo creo que de lo que hablamos del objetivo. Apaguen sus micrófonos, por favor. Sí, apaguen los micrófonos para escuchar, porque no... O sea, yo decía que, digamos, del 100% que está ahí escrito en el objetivo, yo creo que no se cumple ni el 40% de lo que se dice ahí. Y o sea, nos estamos dando cuenta en estos momentos debido a la pandemia. Otra cosa también que leía, profe, aparte del petróleo, disculpe que me salga del tema, estaba leyendo un afiche y decía que, o sea, uno de los mayores usos del petróleo era hacer gasolina, diésel y otros combustibles. Pero debido a lo que es la pandemia y así, o sea, se está viajando, transportando y produciendo menos. Y por eso es lo que ha bajado también el petróleo. Y, o sea, decía también que el petróleo comenzaba a acumularse, ya que no se utilizaba al mismo ritmo que antes. Y aunque habían acordado los países que producen el petróleo ya no producir más, no estaban acatando esto. Entonces, digamos, los productores se estaban quedando con el petróleo y lo único que hacían era tratar de vender a lo menos para no quedarse en bodega con eso. Eso es lo Claro, que leía en un... eso es lo que está sucediendo. Hoy mismo sucedía eso, pero mi pregunta va más allá, digamos, de la coyuntura. Es decir, nosotros países que hemos estado, porque hay otros también ahí,
viviendo del petróleo. Desde los años 70, desde el gobierno de Rodríguez Lara para adelante, el país concentró su desarrollo, entre comillas, en el petróleo, el boom del petróleo. Entonces, mira, está en jaque. ¿Qué pasa con un país centrado en una economía basada en el petróleo? Es decir, quedamos en el abismo. Es decir, entonces el planteamiento es, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque si eso es lo que ya hemos tenido y el país, además, históricamente, desde épocas coloniales, ha estado centrado en el modelo agroexportador y minero, y eso ha sido de toda la vida. Entonces, es el momento de repensar totalmente, por eso les decía, tenemos que cambiar el chip mental, cultural, porque no podemos seguir por esa vía. Mira, ahorita no sabemos en qué vamos a parar con un país donde el petróleo está a menos de $1. Seguramente eso va a estar fluctuando también, porque así como bajó, pues podría subir, pero imagínate la fluctuación. Pero el problema es una sociedad que depende absolutamente del petróleo, de las minas, y a eso cuenta que son las empresas que vienen, invierten y se largan. O sea, ese es el tema. Entonces, y por eso yo les planteo, a ver, y es la pregunta al grupo, es decir, ¿cómo salimos de ahí? Porque la situación está súper complicadísima. Bueno, profe, Ujú, yo lo que pienso, o sea, hay una idea que siempre hubo en que si el país tuviera su propia moneda, se puede como que rebajar esa moneda, ¿no? Es lo que muchos países hacen para crisis como estas. Entonces, esa es una idea que también hubo hace tiempo de que haya el dólar electrónico aquí, porque el tema es de que seguir comprando dólares al exterior, cuando de aquí mismo salen. Muchas personas ocupan el Ecuador diciendo que es el pequeño Estados Unidos, porque consigues aquí un trabajo, te pagan en dólares y cuando tú sacas de aquí los dólares a otro país, es económicamente de una. Mientras que ir a Estados Unidos no les dejan casi ni salir el dinero de ahí. Entonces, yo creo que por ahí sería una opción para reactivar el mercado, sería una moneda propia del país que pueda ayudarnos. De ahí, por otro lado, como hizo Colombia hace mucho tiempo, es cerrar el tema de ideas de que vengan más cosas de afuera y producir más temas nacionales para que de esa manera las personas que están dentro del país produzcan y consuman de lo mismo, ¿no? ujú. Consumen lo nuestro primero. Eso. Claro, es decir, lo que plantea la Constitución es esa, es lo que tú dices, el modelo endógeno. Que ese sería una vía, de hecho, esa debe ser, pero tú sabes que en las relaciones de fuerza en este país, ¿quiénes la ponen al final, las perspectivas y las decisiones finales? Son los grandes empresarios, es decir, los exportadores e importadores. Ellos son los que ponen finalmente la orientación, pero ellos no estarán dispuestos desde hace tiempos en ese modelo. De hecho, el modelo, que es el modelo cepalino, terminó, sucumbió a fines de los años 70, que intentaron hacerlo, pero nada que ver. Y después de eso se impuso el modelo que ahorita tenemos en grave crisis y la sociedad ha ido por ese rumbo. Entonces, por ejemplo, hoy leí también un artículo en el que decían, regresemos al keynesianismo, es decir, al modelo keynesiano, donde es la intervención exclusiva del Estado, como sucedió después de la Segunda Guerra en Europa. Y bueno, y propusieron el modelo keynesiano. El mismo Maynard Keynes propuso esa perspectiva, es decir, que el Estado tome en sus manos de alguna forma el tema financiero, la cuestión misma de la economía y de las empresas estatales. Pero eso sucumbió también, es decir, en Europa ya no tenemos ese modelo de Estado tampoco, a excepción, digamos, de Dinamarca, Noruega. Un poco parece también un tanto, digamos, apenas se ve eso en Alemania. Imagínate, por tener un modelo así, pues están aguantando a la población. Es decir, en Alemania los servicios pues siguen siendo todavía muy buenos. Lo mismo que en Holanda.
pero porque han ido aguantando, es decir, es el modelo keynesiano, llamémosle así. Pero en los nuestros, pues ha sido el modelo de Guayaquil, o sea, por llamar así el caso ecuatoriano, y ahí está el modelo de Guayaquil, incluyendo a la Universidad Salesiana, que dice que sigue el modelo de Guayaquil, y miren ahí en qué condiciones estamos. Entonces, mira, el modelo que tú dices, pues sí, está previsto, o sea, no es que no está. El lío es cómo hacemos para incrementarlo, para profundizarlo, y bueno, y seguir la vía esa. Profe, buenas noches. ¿Quién es? Señor Vivar. Sí, yo desde mi punto de ¿Cómo vista está? pienso que realmente ahora es el momento para cambiar el modelo. Como usted dice, se proponen muchos modelos a seguir y vemos que el modelo keynesiano es el modelo que de una u otra manera aplaca un poco o nos da un poco más de sobrevivencia para el tema de este virus. El modelo keynesiano garantiza mucho el tema de la salud, de la educación, que realmente la salud y la educación en un país debería ser gratuita y debería ser garantizado por el Estado. Y también cambiar el tema de la matriz productiva, porque no creo que podamos vivir únicamente por exportar petróleo, ya que nos damos cuenta que en un momento, posiblemente hoy por la pandemia tienen esos valores, pero en un momento tal vez, no sé, el petróleo puede acabarse y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el Ecuador? ¿Qué va a pasar como país cuando ya no tengamos este recurso? Creo que es el momento de tener un poco más de matriz productiva, de invertir un poco más en el agro para poder salir adelante o para poder tener otras fuentes de ingreso para que no aplaque mucho el tema de vivir del petróleo. Claro, eso pasa por la organización de la sociedad, es decir, es una sociedad organizada en instituciones públicas, en política pública bien fomentada, fortalecida y que los gobiernos, que son los que están al frente, pues los que deben llevar eso. Pero imagínate el tipo de gobiernos que tenemos nosotros. Y seguro que vienen las próximas elecciones y la gente seguirá votando igual por los mismos. O sea, tu idea es, sí, es así, hay que cambiar totalmente eso. Bueno, entonces, a ver, por ahí, señor Hugo, ¿qué dice? Sí, pero... Ah, ¿Tiene chuta, alguna idea usted por ahí? chuta, es que es un tema súper complejo, pero chuta, porque, o sea, yo también sí estaría por una parte de acuerdo con el sistema neo-keynesianista, más bien dicho, pero chuta, sea como sea, el Estado pues, se influye bastante en ese aspecto, pero también, o sea, se recompone de la tributación del pueblo mismo, y ahorita, primero estamos hechos pedazos todos. Con el riesgo país no hay chances de poder acceder a préstamos multilaterales, o sea, o sea, no hay ni cómo decir que es una situación exclusiva del Ecuador, claro que con sus respectivas agravantes por la política nacional, ¿no? Pero, chuta, a ver, viendo un modelo de producción que sería, a mí me agradaría, como más o menos como lo que usted estaba hablando de los países así, de Dinamarca, Holanda, porque esos países se enfocan en tecnologías, por decir, no me acuerdo exactamente si era Holanda, pero en esos países parte de su economía se basaba en apertura, tecnología blockchain y todo eso, o sea, más allá del campo financiero para el que se utiliza, es en el desarrollo de esa tecnología, ¿no? Claro que tiene desarrollos políticos, financieros y un montón de situaciones, pero por decir, es un modelo de producción que relativamente no necesitaría tanta inversión, porque estamos yendo a otros modelos de industrialistas ya. Vamos a necesitar bastante inversión, grandes cantidades de inversión, grandes cantidades de personas capacitadas que puedan manejar tecnología para transformar materia. Y chuta, ahorita eso va a ser muy difícil y deberíamos enfocarnos en ese aspecto también, como usted dice, en las políticas públicas de qué se hace para que no se vayan los talentos de aquí del Ecuador y por mejores perspectivas.
que estén en el exterior. ¿Qué se hace para incentivar que esos talentos que podrían generar nuevas ideas, nuevas oportunidades, no existe esta fuga de cerebros, ¿no? Y eso, o sea, por el momento ahorita, depender del petróleo, no se puede. Como siempre, a depender del agro, que han sido siempre la base de ahí del Ecuador. Y eso creo, profe. Eso te digo, o sea, ahorita estamos en jaque, el sistema en jaque y el Estado como parte del sistema en jaque. No está jaque mate, pero jaque. Decide, y eso es lo que hay que pensar. Por eso es que les he planteado a ustedes, a ver, pensemos, a ver, porque E eso, inclusive, claro, a ver, ¿qué decía? inclusive, profe, chuta, hay que pensar, o sea, porque yo también sí estaría de acuerdo en el sistema popular y solidario, pero aún así, o sea, todos los sistemas económicos necesitan de la interrelación de personas, y en estos momentos, o sea, no hay, o sea, por eso también deberíamos como que segmentarnos más a la economía digital, o sea, sería, pero vuelvo y repito, ¿qué se necesita para eso? Mano calificada, o sea, personas que sepan de la materia, que tengan los conocimientos y que puedan innovar, encontrar soluciones a estas situaciones. Ujú. Listo. ¿Quién más hay por ahí que quiere opinar? Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo entonces. A ver, le tocaría al que tiene el objetivo número 5. ¿Quiénes son los expositores de ese objetivo? Truchilán, Aro, Dumiquinga, Novoa y Bacasela. Ya, listo. Entonces, a ver, empiecen Ya, ustedes. Bacasela va a compartir la pantalla. Ya. Profe, sí se ve. ¿Quién está hablando? Bacasela. Sí, profe. Sí, se te ve. Y está ya. Ponle en la pantalla, solo ponle ¿cómo se llama? Para que se amplíe la información. En el PowerPoint, ahí, eso, ya. Sí, profe. Ya. Ya. A nosotros nos tocó sobre el objetivo 5, impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico, sostenible de manera redistributiva y solidaria. En generación de trabajos y empleos es una preocupación permanente en los diálogos. En ellos se propone el aumento del mercado laboral a través de los tipos de contratos para sectores que tienen una demanda dinámica y específica. En la contratación de bienes y servicios hubo propuestas para que ésta sea desarrollada de manera más comprensiva, es decir, favoreciendo la producción nacional, la mano de obra local y la producción de la zona, con especial énfasis en los sectores sociales más vulnerables de la sociedad y de la economía. Incrementar la productividad. Para lograr los objetivos de incrementar la productividad, agregar el valor, innovar y ser más competitivos, se requiere investigación e innovación para la producción. Para la transferencia tecnológica, vinculación de sectores educativos y académicos con los procesos de desarrollo. Gracias. Ya, nosotros como en el fundamento de este objetivo, bueno, nosotros sabemos que Ecuador es una importante base de recursos naturales, renovables. Va acá, pásale la diapo. La otra. Ya. Renovables y no renovables.
el crecimiento económico se sustenta en extracción y producción y comercialización de materias primas. Pues bueno, estos recursos impulsaron un proceso de desarrollo productivo con un sector de servicios dependientes de importaciones. Como ya lo mencionamos antes, pues, o sea, nuestro mercado se comercializa y tiene una gran inestabilidad de precios y afectan los términos de intercambio, lo que lo vuelven vulnerables en la balanza comercial del país, como vimos en este caso del petróleo. Pásale acá. Ah, no, ahí estoy. Ya, en el 2007, no, el anterior. El anterior, acá. Bueno, en el 2007, no, el anterior. Bueno, en el 2007 se inició un proceso político que cambió las relaciones de poder gracias a la Constitución que fue aprobada en el 2008. Bueno, aquí en el artículo 276 habla que nosotros, o sea, se debería construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. Bueno, creo que aquí en este objetivo también nos especificaba que es fundamental el hecho de erradicar la pobreza y pobreza extrema a través de la generación de trabajo de calidad con remuneraciones dignas y seguridad social, lo cual implica desarrollar una economía que reduzca las asimetrías del mercado laboral. Ya. Bueno, aquí también nos habla que en el ámbito de las industrias, que una parte de la innovación está en introducir nuevos paradigmas de transformación productiva. Esto quiere decir que hay que dejar atrás el modelo lineal que antes conocíamos que era de extraer, transformar, usar y desechar. Pues creo que en el grupo número 3 mencionaron el hecho de reutilizar o reciclar. Por ejemplo, aquí dice que debemos dar paso a un modelo circular, inteligente y coherente con la idea de que los recursos no son infinitos, donde los principios son reusar, reciclar, restaurar, redistribuir, regenerar materiales que son considerados desechos en unas industrias, pero que pueden constituir insumos de producción en otras. Eso es propio. Muy bien. Ya, como parte del fundamento, aquí nos hablaba sobre la considerable inversión pública que ha realizado el Estado, lo cual permite contar con niveles de conectividad adecuados, de infraestructura productiva, de seguridad, de talento humano y de entorno para los negocios. Nos decía que esto se convierte en una oportuna plataforma de condiciones para cerrar brechas de competitividad, la cual debe ser aprovechada por el sector privado para dinamizar la producción nacional. Nos decía que para cambiar el patrón productivo, utilizando la economía ecuatoriana, se requiere fortalecer y potenciar la integración de las cadenas productivas locales, lo cual incluye el circuito de comercialización de los incentivos afinados, bien concebidos y oportunos, y que para esto es necesario orientar la producción para la sustitución inteligente de las importaciones y para generar las exportaciones. Cámbiale, Luis, por favor. Luis, cámbiale, por favor. Gracias. Ya, nos decía también que el país busca el fortalecimiento de las industrias existentes y el crecimiento de las industrias básicas como soporte para la creación de otras nuevas. Para esto nos decía que es importante desarrollar y fortalecer a los sectores de apoyo que brindan servicios fundamentales para el sector productivo. También nos decía que se debe consolidar la economía basada en la generación de conocimiento, lo que implica invertir en el talento humano y fortalecer la educación técnica y tecnológica vinculada con los procesos de desarrollo para concretar así la innovación y el emprendimiento.
Nos decía que se buscará desarrollar políticas públicas que fomenten la creatividad y permitan a los creadores participar en los mercados nacionales e internacionales. Y para lograr la apertura de nuevos bienes y servicios culturales. Entonces nos decía que aquí el reto se encuentra en el cambio de la matriz productiva del país y de un cambio cultural que incentive la confianza propia, pero con responsabilidad ambiental e inclusión social. El involucrar preferentemente a las mujeres y a los jóvenes y personas en situación de pobreza junto con grupos de atención prioritaria en las actividades productivas. Nos decía que reduce las desigualdades sociales, que dignifica y mejora el acceso de oportunidades. Y aquí por último nos decía que el trabajo conjunto entre el sector público, privado y comunitario se centrará en el incremento de la productividad, la diversificación, la agregación de valor y la capacidad exportadora, las cuales generarán mayor competitividad anclada en el empleo de calidad y mejores oportunidades de negocio para garantizar un crecimiento sustentable. Entonces, en sí, con todo esto nos decía que el país o este objetivo, eh, el objetivo de esto es producir más con una mejor calidad para dar paso a una economía solidaria que integre a toda la sociedad en este proceso donde los ciudadanos sean los principales beneficiarios. Eso, profe. Ya. También podíamos ver que habían prioridades ciudadanas e institucionales para el impulso de la productividad y competitividad. Nos podía hablar sobre alcanzar el crecimiento económico sustentable de manera solidaria. Implica impulsar una productividad nacional con alto valor agregado, variada y responsable, tanto en lo social como en lo ambiental. La ciudadanía reconoce la importancia de la transformación productiva con el fin de alcanzar el crecimiento económico y enfatizar en que la transformación productiva debe ser inclusiva, cuando garantiza la responsabilidad social y ambiental. La ciudadanía plantea que es preciso contar con una industria competitiva, eficiente y de calidad, por lo que el reto nacional es la promoción de cadenas productivas con oportunidad local. Cámbiale, vaca. Bueno, el objetivo número 5 se ha planteado 10 políticas, entre las cuales tenemos generar trabajo y empleo dignos, para de esta manera fomentar el aprovechamiento de las infraestructuras ya construidas. En la segunda política es promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos. Esto se realizará para generar un valor agregado y procesos de industrialización en los sectores productivos con el objetivo de cubrir la demanda nacional y las de exportación. El objetivo 3 dice fomentar el desarrollo industrial nacional. Esto se realizará mejorando los encadenamientos productivos con participación de todos los actores de la economía. La política número 4 dice incrementar la productividad y generación de valor agregado creando incentivos diferenciados al sector productivo. Esto se realizará para satisfacer la demanda interna y cambiar las ofertas exportables de manera estratégica. La política número 5 dice diversificar la producción nacional con pertinencia territorial. Esto se realizará aprovechando las ventajas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y externo, para así lograr un crecimiento económico sostenible. Pásala a la siguiente diapo, por favor. Ya. La política número 6 dice promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, en donde la innovación y el emprendimiento ayudarán a la protección de la propiedad intelectual para conseguir un cambio de la matriz productiva, uniendo tanto el sector público, productivo y las universidades. El objetivo número 7
La política número 7 es garantizar el suministro energético con calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, con una matriz energética diversificada, eficiente, sostenible y soberana, con eje a la transformación productiva y social. La política número 8 dice fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental. Esto mediante el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de calidad. La política número 9 dice fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y comercio justo, así poniendo a la economía popular y solidaria para mantener la estructura productiva del país. Y por último tenemos la política número 10, que nos dice fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, mediante el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la intervención estratégica en mercados para maximizar su rentabilidad económica y social. Eso serían todas de las políticas. Bien, yo voy a hablar acerca de las metas que se plantea de este objetivo número 5. Uno que dice incrementar las exportaciones agrarias y agroindustriales un 33%. Incrementar la relación valor agregado manufacturero sobre el valor primario de 1.29 a 1.40. Aumentar la productividad agrícola de 98.9 a 112. También incrementar la generación eléctrica a través de fuentes renovables de un 68,8% a un 90%. También tiene incrementar el desarrollo tecnológico de información y comunicación de 4.6 a 5.6. Incrementar la red vial estatal de 9.790,5 kilómetros a 10.500 kilómetros. Incrementar el mantenimiento vial con modelos de gestión de 13,81% a 30,24%. Incrementar el ahorro de combustible para optimizar la electricidad en sectores de hidrocarburos de un 9,09 a 26,6 millones de barriles. Ya. También incrementar el número de solicitudes de patentes de 78 a 153. Incrementar la inversión en investigación y desarrollo Producto Interno Bruto de un 0,44% a un 0,48%. Incrementar las importaciones de alta y media y baja intensidad tecnológica de 55,2 a 74,5. Incrementar la tasa de empleo del 41,2% al 47,9%. Aumentar el valor de las exportaciones no tradicionales 295 a 375. Reducir las exportaciones no petroleras de un 0,12 a 0,07. Incrementar ingresos por autogestión de empresas públicas de 75,8 a un 77,6. Mejorar la balanza comercial no petrolera. Incrementar el acceso de la economía popular y solidaria a mercados locales e internacionales. Incrementar actividades económicas que utilizan recursos biológicos para la provisión de productos y servicios. Aumentar números de publicaciones científicas y como la última meta que plantea es mejorar la productividad nacional. Gracias, profe. Ya, listo.
Bueno, hay varias cosas ahí, pero solo iba a preguntarles a ustedes la importancia que tiene la inversión en educación, investigación y desarrollo. Eh, Ustedes ven que un país de los que han adelantado en el mundo generalmente hacen grandes inversiones en esos campos, sobre todo en el campo de la educación. Y la educación tiene que ver, por supuesto, con procesos de investigación que se aprenden desde cuando somos niños, y eso implica desarrollo de la creatividad, de desarrollar también innovación, de ante la necesidad hay que inventar. Eso también pasa por la inversión pública, es decir, el Estado invierte mucho dinero en educación. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿O qué ha venido pasando con nuestro país? ¿Por qué no se invierte? Incluso hablaban ustedes de, a ver, también de reducir la pobreza, la extrema pobreza, etcétera, pero eso pasa por el tema educativo. A ver, entonces comenten eso, a ver, ese ámbito, que es de suma importancia el tema de la educación en general. ¿Y qué educación? Porque también hay que ver que no todo a lo que llamamos educación es en verdad educación, sino instrucción, se puede llamar así, o también se puede llamar entrenamiento, o también se puede llamar, qué sé yo, manipulación, pero no educación. La educación tiene toda una connotación del desarrollo humano por sí mismo, es decir, la educación se entiende como el desarrollo del talento de las personas, son las capacidades internas con las que venimos al mundo y están ahí listas para ser desarrolladas porque están potencialmente. Entonces, cuando se habla de educación es el desarrollo propiamente de la persona en su forma integral, en su forma total. Y eso pasa por los niveles, por ejemplo, educativos desde abajo, es decir, todos los niveles que se empiezan desde la niñez hasta los niveles superiores, como es la misma universidad. Entonces, ese es el tema de la educación, es el desarrollo de talentos, y además eso implica niveles de ética, por ejemplo, digo ética en el sentido de que el principio de la ética o el fundamento de la ética es la vida misma, la vida en su forma natural y la vida también social, es decir, el ser humano como parte de esa naturaleza que somos. Entonces, mira, es la ética de la vida. Entonces, ese es el punto de partida de todo proceso ético. Hay gente que habla de la ética de los valores, pero eso es puro polvo, es decir, se esfuma, es como el viento. No se ancla, pero si tú hablas y estás convencido desde la ética de la vida y esa es objetiva, pues entonces es el principio mismo de la vida y eso tiene que ver con la ética. Entonces, mira, todo eso pregunto, es decir, cómo se podría hacer. Bueno, pues profe, ya en mi opinión de este objetivo, creo que la propuesta es buena, pero como usted dijo, la educación es muy importante y lamentablemente, o sea, nosotros, este pueblo, no todos, pero la mayoría sí es ignorante en el aspecto del manejo y la gestión de los recursos. Entonces tendríamos que mejorar la calidad de la educación y sobre todo crear conciencia de emprendimientos y de la generación de trabajo. Ujú. Pues yo creo que se debería hacer un mejor manejo de todos los recursos, profe, en sí. Y también que creo que el gobierno debería desarrollar proyectos con la intención de aumentar la producción y se debería aumentar la competitividad para el crecimiento de la economía, pues a través de, no sé, de la inversión del Estado en los diferentes y pequeños
negocios o emprendimientos, ¿no? Para, bueno, para poder crecer. Y yo creo que sobre todo crear conciencia, ¿no? Sobre lo importante que es emprender y la importancia que tiene la educación. Bueno, ese es mi punto de vista, profe. Ujú. Pero ¿cómo hacemos con los gobiernos? Si los gobiernos de toda la historia que conocemos siempre están interesados en su propio bolsillo y, no, y para nada más. Es decir, cuánto metes al bolsillo y esa es la política además. Entonces, ¿cómo hacemos? Profe, en ese sentido creo que a los gobiernos les interesa mantenernos ignorantes. Justamente por eso no hay una inversión representativa en el tema de educación. Por eso estamos también estancados en temas de desarrollo. Sin embargo, depende de cada una de las personas el autoeducarse. Porque la información ahora con la digitalización la tenemos a la mano. No solo estar, entre comillas, informándonos en redes sociales, que prácticamente eso hacen lo contrario, desinformarnos y continúan con esa fórmula de mantenernos ignorantes y no poder salir de esa burbuja. Ujú. Ya. Bueno, vamos a ir entonces terminando esta sesión. Creo que ya es 9:30 de la noche. ¿Qué les iba a decir? ¿Falta algún grupo todavía? Falta, sí, falta el grupo 6, profe. El del objetivo 6. 7, profe. Correcto. 6 y 7. El objetivo 7. O sea, falta objetivo 6 y Faltan 7. 4 grupos porque El son objetivo 9. 8. profe. Uy, está largo entonces la cuestión. Por eso les decía al principio, profe. Ah, ya, es que, porque yo de lo que me mandaron al WhatsApp tenía hasta el 6 nomás. Profe, nos Sí. dijeron que van a modificar las fechas del Sí, sí. semestre y se va a alargar, es más. Sí, por eso yo estoy tranquilo también. Ajá, entonces vamos a continuar. A ver, ojalá el día viernes logremos hacer 3 grupos. Ya, yo pediría a los grupos que sean más sintéticos. Lo que pasa es que ustedes están leyendo todo el contenido e incluso hasta me preocupa a mí eso porque yo no sé si están entendiendo lo que están escribiendo, es decir, lo que están poniendo en el PowerPoint. A mí lo que me interesa es que ustedes expliquen de manera sintética lo que han entendido. Para eso sirve un PowerPoint. Porque lo otro, no sé si lo entienden. Sí, yo tengo la impresión esa, en este grupo que acabó, sobre todo, me estoy hablando del grupo que acabo de exponer, si es que están entendiendo el contenido de lo que están diciendo, porque si no se entiende, estamos más pasando mucho tiempo y los resultados no son buenos. Entonces, pido a los próximos grupos que sean sintéticos, porque la idea es discutir con argumentos lo que vamos diciendo. Entonces, vamos a dejar ahí. Prepárense bien el próximo grupo, los que faltan, y continuamos el día viernes. Bueno, entonces terminamos la clase y nos veremos la siguiente vez. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos.